Grabar. Hola, buenas tardes a todos. Aquí José Ramón Ferrandis con Pepita Cuántica. Se nos ha hecho de rogar porque hemos tenido unas inconvenientes y doy las gracias a José Ramón porque ha hecho el esfuerzo de venir otra vez hasta mi casa para hacerlo. O sea, gracias, gracias, gracias. Que sepas que me estaban ya preguntando, segunda parte queremos. Ha tenido muy buena acogida esa primera parte y se quedaron con ganas de más. El que no haya visto la primera parte lo dejaré en la descripción en el enlace porque es lo que siembra las bases, es la parte técnica y es lo que siembra las bases que es necesario para entender todo lo que nos va a desarrollar ahora. Así que sabéis que me enrollo mucho, no quiero enrollarme porque ahora os dejo con José Ramón Ferrandis. Insisto, mirar el primer vídeo si no lo habéis visto, porque si, bueno, es posible que entendáis algo, pero en el primero hace una exposición magistral con datos. Así que, José Ramón, muchas gracias. Todo tuyo. Vamos a compartir la pantalla. Parece. Estupendo. Ahí está. A ver si te molesta la barra a veces, porque se pone en donde no debe, la pinchas y la mueves. Lo ponemos en modo presentación, que ¿dónde está aquí? No lo veo, pero este equipo yo me dejo. Sí, es que como me han cambiado el formato, ¿dónde Bueno, está? pues si no hay modo presentación, da igual. Bueno, lo pongo aquí. Siempre queda mejor, pero... Sí, es que no lo encuentro esta vez. No sé cómo sale aquí. Porque tiene una configuración diferente. Sí, porque no cambiamos los programas. Dime. No hay ningún problema, sí, aunque no esté en modo presentación, no. Ah, mira, esa O se ha quedado chiquitita, qué curioso, se alteran algunas cosas. Bueno, no hay ningún problema. Pues no me atrevo a tocar y que se vaya a partir de archivo, galería, todo, ordenar. No voy a tocar nada porque no me fío. Es que no aparece el icono No aparece el tradicional. icono que nos aparece en otras presentaciones. Con lo A cual, ver, y la barra de herramientas es la misma, pero más pequeña. sí, Así es que no sé. Pues Nada, bueno, pues lo dejamos señores, así. se va a quedar. Vamos a quitar esta barra de herramientas. ¡Hola! Lo cago. Lo hemos quitado, ¿no? En realidad. Estamos. A ver, presentación. ¿No? Bueno. Y si lo pones primero en modo presentación. Presentación. A lo mejor nos Si es que le he dado ahí, me lo ha sacado. Ah, qué curioso. Pero vamos a dejar de compartir porque no sé qué he hecho con ello. Vamos a ver. No me lo puedo creer que seguimos con datos técnicos. A ver, a cerrar esto. No me lo puedo creer, pero esta vez no va a poder con nosotros. A ver, ¿dónde está? Ahí sí, antes le he dado, además. Sí, pero sigue sin aparecer. Sí, perfecto. Bueno, aquí, con... O qué puñeta, que me sale la barra justa y compartir pantalla. Ahí. Compartir pantalla. Galería. No. No. Nada, pues se va a quedar con esa presentación porque no sé. No pasa nada. No, ya está. Documento estado, parte Yo dos, creo ya que los está. contenidos se ven. Bueno, se va a ver el contenido. No sé por qué me ha cambiado el formato. Bueno, señores, dejamos de perder el tiempo. Os dejo aquí con José Ramón, la segunda parte de su libro. Muy bien, a ver si consigo verificar que lo paso bien. Ah, qué curioso. Sí, más me vale. Eso es lo que voy a hacer. A ver, perdonad. Sí, está clarísimo. Muy bien, buenas tardes. Esta es la segunda parte de las presentaciones que corresponden al libro cuyo título estáis viendo en pantalla, que es Crimen de Estado. La O se ha quedado pequeñita por razones que se me escapan, pero en fin, normalmente no. Pone parte 2. En la primera ponía aspectos científicos y realmente es recomendable atender porque son las bases científicas que explican la situación en la que nos encontramos y tiene valor en sí misma, es decir, es una unidad cerrada, pero sin ella es más difícil entender esta, ¿de acuerdo? No importa, en cualquier caso se puede entender. Y me voy a referir a los aspectos políticos y sociales, no solo a lo que se deriva de las consecuencias que dicen que van a acontecer, sino que en realidad las voy a desmontar, sino cuáles van a ser las consecuencias de las políticas que se están llevando a cabo al objeto de acabar con un fenómeno que ni mucho menos obedece
a la presencia del CO2 antropogénico, es decir, el que el ser humano produce con sus actividades. Porque, en fin, ya os conté el otro día que realmente solamente el 3% del CO2 que hay en la atmósfera corresponde a la acción del ser humano, con lo cual es muy difícil pensar que nosotros podríamos influir de ninguna manera, pero en fin, esa es la hipótesis. Segunda parte. Todo esto en realidad es un montaje, y lo dejo bien claro desde el principio. Y lo vamos a dividir en las consecuencias que dicen que tendría, que son muy alarmistas y las voy desmontando una por una. Es la parte de las extrapolaciones son falsas. Y luego ver rápidamente qué consecuencias tienen las políticas que se están instrumentando. No el fenómeno del cambio climático, que es natural y que existe desde que existe la Tierra, mejor dicho, desde que existe un clima y existe una atmósfera. No, es simplemente las medidas que se adoptan para combatir algo que no existe son las que van a generar problemas que pueden llevarnos a una situación límite, sobre todo a los países occidentales. Pero bueno, dicho esto, vamos a pasar a las consecuencias que dicen que tendría el calentamiento inducido por el hombre a través de la emisión de CO2 a la atmósfera. Podemos empezar. La primera, el calor. Sabéis que el CO2 es un gas de efecto invernadero. ¿Cuál es la función de los gases de efecto invernadero? Pues calentar la atmósfera. Y bien que lo estén. ¿Por qué? Porque si el vapor de agua, el CO2, el óxido nitroso, el metano y los clorofluorocarbonos no estuvieran en la atmósfera, viviríamos a 17 bajo cero, es decir, moriríamos tras tener 17 bajo cero como media en toda la Tierra. Afortunadamente, los gases de efecto invernadero, uno de los cuales es el CO2, ayudan a mantener una situación vivible. ¿Qué es lo que nos dicen? ¡Buah! Como la emisión de CO2 antropogénica no hace sino crecer, vamos a entrar en una situación de gran elevación de temperaturas, 2 grados centígrados hasta el año 2100. Hay gente que dice que no serán 2, que serán 5. Bueno, eso es wishful thinking, es voluntarismo, no es así. La foto es el lugar más cálido de la Tierra, es el Valle de la Muerte en California, para que lo sepáis simplemente, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando hace mucho calor? Bueno, pues cuando hace mucho calor, en principio, los polos, es decir, el hielo de los polos, se derrite. Y si se derrite, en el Ártico no pasa nada, porque como ya el hielo está sobre el agua, pues no va a haber variación en la elevación del nivel del mar. Pero hay, amigo, si la Antártida, que es un continente gigantesco, pierde la gigantesca capa de hielo que se encuentra sobre la Tierra o sobre la roca, que es el continente, entonces sí que se elevaría el nivel del mar de manera preocupante. Eso es lo que dicen ellos. Por supuesto, en Groenlandia la situación es la misma. Es una gigantesca isla en el norte que tiene una enorme cantidad de hielo, no sobre el agua, sino sobre la isla, y que si se fundiera, crearía un problema tremendo. Es decir, las consecuencias del calor inmediatas sería que se fundirían los polos y tendríamos un grave problema de elevación del nivel del mar. Y aquí está una fotillo de los miles que aparecen, potajes evidentemente, donde aparece Nueva York completamente inundado. Con cascadas y todo. El que haya estado en Manhattan sabe que cascadas no puede haber, pero porque no hay variaciones de altura, no hay gradiente, pero bueno, no importa. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, pues que cuando la temperatura se eleve entre 2 y 5 grados en 2100, se elevará un número de metros el nivel del mar. Pongo N porque cada uno dice lo que le parece. ¿Y qué 3 ejemplos traigo? Pues uno de ellos, una presentadora muy conocida de la NBC norteamericana, que en 2009 dijo, se va a elevar el nivel del mar en todo el mundo 200 pies. Y se quedó tan ancha. 200 pies son aproximadamente 70 metros. Claro, una elevación del nivel del mar de 70 metros efectivamente sería catastrófica. Luego veréis una foto donde aparece la Estatua de la Libertad como si se hubiera elevado el nivel del mar 70 metros justo en Battery Park, que es donde se encuentra. Pero eso lo dijo Meredith Vieira, en fin, que tampoco es que sea una profesional de la ciencia, sino una presentadora muy famosa y muy reconocida. Luego llegó Al Gore, que como conocéis por haber visto el anterior vídeo, y si no, ya sabéis que fue vicepresidente de los Estados Unidos, candidato a presidente, que perdió por estrechísimo margen, y es un hombre con una gran capacidad de comunicación, y dijo, bueno, 200 no, pero 20 probablemente sí. Caramba, 20 no deja de ser una cantidad importante de metros, son 7 metros. El organismo oficial que depende de Naciones Unidas ha sido más prudente. Ha dicho, bueno, de aquí a 2100 subirá 2,5 pies, que es menos de un metro. Pero de todas maneras, un metro, hombre, a mucha gente le impacta. ¿Será verdad? Pues ya lo veremos más tarde, si es verdad. Si es verdad o no es verdad. Pero las consecuencias del calor extremo, como dice esta gente que va a tener lugar, no se paran ahí. Las abejas perecerán por el cambio climático. Los osos pardos ya no hibernan. Y los osos polares
están sufriendo las consecuencias. Véase la fotografía de un pobre oso polar a punto de fallecer por viejo y por hambriento, que ha sido utilizada hasta la náusea por aquellos que defienden la hipótesis del cambio climático antropogénico. Es decir, todo tipo de problemas de toda índole que son los que nos afectarían a todos nosotros como consecuencia de la mayor temperatura. Bien, más consecuencias, un clima tempestuoso, es decir, que habría tempestades incesantes. Ahí lo veis en pantalla, aumentará el número y fuerza de tornados, tifones, huracanes y ciclones. ¿Por qué pongo esos 4 tipos de efectos? Porque es el mismo. El nombre depende del lugar donde se produzca. Es eso que veis ahí. Y claro, los desastres no se hacen esperar. Evidentemente pasa por encima de viviendas, de casas construidas de madera muy livianamente y se las lleva por delante, incluso los vehículos y las personas que encuentre. Claro, sería terrorífico, los efectos serían tremendos. Más, dicen que sin duda alguna se va a producir una enorme sequía en todo el mundo. Sequías y lluvias torrenciales en distintas zonas del mundo. Ambas, sí, sequías y lluvias torrenciales. Aquí pongo una foto de sequía y aquí os pongo una foto de una lluvia torrencial. Vamos, en realidad esta foto no es de una lluvia torrencial. Esto es Nueva Orleans después de Katrina y se inundó la ciudad, pero no fue por el huracán, sino porque se rompieron las protecciones que los ingenieros civiles norteamericanos no habían calculado bien y se inundó la ciudad, pero para que veáis que por una parte dicen que habrá sequías y por otra parte dicen que habrá lluvias torrenciales. No solo eso, habrá muchos más incendios forestales. ¿Por qué? Por el calor. Si pensáis bien, no es el calor el que provoca los incendios, pero luego lo veremos. Hay más incendios. Está pasando todo mucho peor porque se está elevando la temperatura. Lo vamos a ver enseguida. Más consecuencias, enfermedades. Por ejemplo, entre comillas, porque es una afirmación que se hizo en Europa en el año 2003. Aparecerá la malaria en zonas donde no existe actualmente, no es una enfermedad endémica, porque habrá más olas de calor. O sea que hay una correlación entre más calor y malaria. Pues quieren que lo pensemos, ¿vale? Pues luego veremos si es así o no es así. Este que veis aquí es el mosquito Anopheles, que es el portador del plasmodio. ¿Que por qué me he metido ahora de nuevo en esto? Pues no lo sé, pero bueno. Algo está pasando. A ver, sequía, no sé cuánto. Otra vez. Pues algo de eso. Bien. El calor, no, está bien ya se ha duplicado por error mío, pero no hay problema. Habrá una gran mortandad como consecuencia de las olas de calor. ¿Por qué? Porque el calor mata a los más débiles. ¿Es verdad eso? Lo vamos a ver. Dicen, en zonas enteras del mundo la vida se hará imposible. Aquel que haya vivido en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, todas estas zonas, sabrá que el calor es insoportable. Pero curiosamente, allí viven todos y se soporta. Lo digo porque yo lo he hecho, o sea que en ese sentido no me cabe ninguna duda. Bien, ¿y cuál es la consecuencia de esa invivibilidad, es decir, de esa imposibilidad de vivir? Bueno, pues que si no se puede vivir, no se puede cultivar, no habrá producción de alimentos y la suma de calor excesivo y sequías anulará o reducirá muchísimo la producción agraria, lo que inmediatamente generará hambrunas y acto seguido migraciones. Eso significa que habrá refugiados climáticos. Esa fotografía corresponde a una hambruna, luego os explicaré cuál es y por qué se dio. Estas son las migraciones, una fotografía real de una migración en África. Es un camión que está llevando personas de un lado a otro. ¿Por qué? Pues porque si no hay agricultura, si no hay producción agraria, si no hay quien soporte la vida, la gente se tendrá que ir. Eso tiene lógica, ¿no? También hay una consecuencia, se eleva el nivel del mar como consecuencia de la fusión de los hielos en el Polo Sur, es decir, en la Antártida y en Groenlandia. Entonces, al subir el nivel del mar, las islas se hunden. Las islas, sobre todo del Pacífico, que son atolones, se hundirán. Por ejemplo, Vanuatu. ¿Y quién está aquí? Pues es el presidente Rashid de las Islas Maldivas, que tuvo a bien organizar estas fotografías, la piscina, evidentemente, para indicar cómo iba a quedar el territorio del cual era presidente cuando subiera el agua como consecuencia del calor. He vuelto a meter la pata. Se explica todo. Sí. No sé hacerlo mejor porque soy un poco patoso. Pero bueno, a ver ahora. Fíjate que cuando te pones aquí sale un cartelito, entonces si bajas... Vale, eso me pasa por no saber adaptarme a las circunstancias. Más consecuencias. Si se eleva el nivel del mar lo suficiente como para hundir las islas del Pacífico, lógicamente hará desaparecer las playas de todo el mundo.
¿Por qué? Pues hombre, las playas están en contacto con el mar. Evidentemente las playas tienen poca inclinación. Si sube el nivel del mar, se comen las playas. Eso se entiende perfectamente y es otra de las amenazas que pende sobre nosotros. A ver si lo hago bien. Este es un coral muerto. Ya sabéis que los corales tienen un color rojo anaranjado y este es un coral blanco. Es decir, la acidificación de los océanos como consecuencia de las reacciones químicas con el mayor CO2 en la atmósfera inducirá la enfermedad de los corales y su desaparición. Es decir, habrá una reducción crítica de los números, de la cantidad, del número de corales en todo el mundo. No parece una consecuencia especialmente gravosa e insoportable, pero es una más. Desde luego no se recata. Bien, ¿es esto cierto? Bueno, vamos a ver. Ya me he pasado de altura. Es que no es fácil esto. Sí, entre eso, pero aquí está el pero. Y ahora nos vamos a... ¿Dónde estaba el pero? Perdón. Ahí está el pero las extrapolaciones, es decir, los efectos secundarios, las consecuencias de la fusión no son ciertas. Dicho de otra manera, son falsas. ¿Por qué? Vamos a ver cómo está la situación. ¿Por qué sabemos que son falsas? Pues por muchas razones. Vamos, partes. A ver, las extrapolimo. Lo he ido por arriba. Perdón. Ajá. Primera, el calor. Está haciendo más calor porque la base de todo esto es que si hay más calor, se deshiela el polo sur y Groenlandia, se eleva el nivel del mar y grandes problemas se derivan de ello. Mirad, esta es un gráfico de la temperatura en los Estados Unidos entre primeros del siglo pasado y prácticamente el año 2015. Los picos de calor están en 1930, se ven ahí. En la pantalla los tenéis. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el calor que teníamos en estos últimos años no excede de una cosa intermedia, razonable, que no tiene nada que ver con las enormes elevaciones de temperatura que tuvieron lugar en los años 30 y que no generaron ninguna de las consecuencias que nos dicen que va a generar ahora, cuando el calor es mucho menos. No es cierto que los glaciares estén desapareciendo. Crecen en esos tres lugares, Noruega, Nueva Zelanda y Estados Unidos. El hielo interior de Groenlandia, que teóricamente con este calor, que tampoco es tanto como veis, debería desaparecer, según ellos, no solo no desaparece, sino que aumenta. Y los icebergs o icebergs se desgajan de las morrenas terminales constantemente desde que el mundo es mundo. Es la única manera que tiene el hielo de escapar de la acumulación. Va acumulándose por arriba y escapa por abajo en el mar. Y se convierten en montañas de hielo, que eso es lo que significa un iceberg. Eso es desde siempre. Ah, y las nieves del Kilimanjaro, que muchas veces se dice, oh, esto es indicativo de que va a haber un calentamiento terrible. No, lo vienen haciendo desde hace 100 años. Lo de la desaparición relativa, es decir, la reducción. Y lo que significa es que están cambiando los usos agrarios de la zona y la humedad se ha reducido y por tanto hay menos nieve y por tanto desaparece antes, pero no porque haga más calor, sino porque hay menos nieve. Es conocer un poquito la situación. Perdona, vuelve al anterior. Sí. Me choca eso tan terrible. Tan terrible que hubo ahí. Pues hubo el fenómeno que se conoció en los Estados Unidos del Dust Bowl. En los años 30 hubo varios años consecutivos de altas temperaturas y sequías. ¿Qué significa eso? Que se perdieron todos los cultivos de lo que llaman la, la- la- la jarra o la cesta de polvo, que le llamaron. Era donde se cultivaba fundamentalmente maíz y trigo. Se quedaron arruinados todos los campesinos y emigraron hacia la costa este y algunos hacia la costa oeste. Sin duda, alguno de vosotros ha leído Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Bueno, pues está datada en esa fecha. También hay una maravillosa película en la que el protagonista es James Fonda. James Fonda, donde se ve que las personas están metidas en sus camionetas y atraviesan enormes cantidades de territorio completamente seco y abandonado porque no pueden sobrevivir. Fue terrible como consecuencia tanto de la sequía como del calor. ¿A qué se debió? A circunstancias sobrevenidas que no tenían nada que ver con el CO2. Es así. Es decir, eso es pura historia y está datado. ¿Vale? También dicen que va a haber cada vez menos nieve. Claro, si hace cada vez más calor, se supone que nieva menos, es decir, que llueve más. La lluvia hace dos cosas. Primero, no constituye nieve y luego, además, se lleva la nieve que está constituida. Pues no, señor. Esta es la cantidad de nieve en el hemisferio norte en los últimos años. Y cada vez hay más nieve. Hay cada vez más nieve en el hemisferio norte. Y además,
a pesar de que nos avisaban de que en el Polo Norte, eso dijo Al Gore, en el año 2014 en el Polo Norte no va a haber hielo. Bueno, estamos en el año 2023, hay hielo y se está recuperando la tendencia a que haya más hielo que había estado descendiendo hasta el año 2020, es decir, en el año, perdón, 2021. Ahora mismo está empezando a crecer ya el hielo en el norte de Rusia, en Siberia, y los osos polares, hoy he leído un artículo al respecto, se están poniendo las botas con las focas que aparecen en la zona. La Antártida no se deshiela. El fenómeno de que Groenlandia se deshelaba ya hemos visto que no es cierto, y el fenómeno de que la Antártida se iba a deshelar no es cierto, porque hay cada vez más hielo y las temperaturas caen en todo el continente de la Antártida, salvo en una península que está en el noroeste. ¿Y por qué? Porque hay 3 volcanes activos. Hay una cierta incompatibilidad entre un volcán activo escupiendo calor y la nieve y el hielo del entorno. Aquí tenéis un gráfico que es muy poderoso. Está la tendencia del polo sur, es decir, veis la línea roja, que es completamente estable, que es una representación sobre la base de la línea azul, que a su vez se basa en las mediciones, que son los zigzags. Pero lo importante aquí es el crecimiento del CO2, que está en una línea central. No sé si la llegáis a ver, que atraviesa diagonalmente todo el texto. ¿Qué significa esto? Pues que aunque el CO2 sigue creciendo como lo está haciendo desde hace muchísimo tiempo, las temperaturas no crecen. Y como no crecen las temperaturas, pues el hielo no se va. Con lo cual estamos en la misma situación de antes. A ver si no meto la pata, copiar mi mente, a ver, llegaré. Ahí. Ahí. Ahí está. ¿Hay más sequías? Pues no. Salvo las de los años 30 que os he mencionado anteriormente y que aparecen en un artículo de Science en el año 2008 del US Climate Change, no hay mayores variaciones en cuanto a las sequías. Simplemente oscila, de acuerdo, con patrones previamente establecidos que no tienen nada que ver con el incremento del CO2. Pero bueno, eso será en cuanto a las sequías. ¿Pero hay más inundaciones? Por Dios. Y el caso es que lo he visto y lo he intentado quitar, pero no. ¿Hay más inundaciones? Pues tampoco hay más inundaciones, ya las veremos. Aquí está. No, no se ha verificado en absoluto mayor incidencia de inundaciones en ninguna parte del mundo. Tengo muchos datos que aparecen constantemente en el blog, cuya dirección veréis al final, porque todas las semanas saco un artículo al respecto y uno de ellos, o varios de ellos, tiene que ver con las sequías y las inundaciones, y estoy preparando otros. No está habiendo más inundaciones. La cantidad de lluvia es como media la misma que a finales del siglo XIX. No hay más lluvia registrada, ¿no la hay? Bueno, pues entonces habrá más incendios, porque si hace más calor habrá más incendios. Vamos a ver, los árboles de los bosques no arden porque haga más calor. Arden porque se les aplica o un rayo o una llama o un problema de otra índole. Si no limpias el subsuelo de los árboles, de los bosques, evidentemente los bosques arderán, pero es un problema de gestión, no es un problema de que porque se incremente la masa forestal. Por cierto, se está incrementando la masa forestal. En los últimos 25 años hay, atención, 18 millones de kilómetros cuadrados más de masa forestal en todo el globo. ¿Que quién ha sacado ese dato? La NASA, porque hace fotografías y está haciendo sus cálculos, compara y dice que como hay un incremento de CO2, que es un poderoso fertilizante, pues los bosques crecen mucho más que antes y se expanden a sitios donde antes no existían. Y bueno, si quieres calcular las muertes y pérdidas económicas como consecuencia del fuego forestal, no hay ninguna tendencia al alza. Es decir, tampoco es cierto la previsión o la profecía de que iba a haber grandes problemas. Bien, vamos a seguir con el siguiente, las enfermedades. ¿Habíais visto antes el mosquito anófeles vinculado con la malaria? A ver, la malaria no tiene nada que ver con el calor. La malaria tiene que ver con un mosquito que se llama anófeles, que vive en las aguas estancadas, que porta al parásito Plasmodium, que cuando te pica te lo inocula, que cuando el mosquito te pica te inocula el Plasmodium y tú desarrollas la malaria. Pero eso no tiene que ver con el calor directamente, tiene que ver con el mosquito. Entonces lo que tienes que hacer es acabar con el mosquito. ¿Cómo acabamos en el mundo con el mosquito, tanto en Europa como en Estados Unidos? Pues acabamos gracias al DDT. El DDT a los jóvenes no os dirá nada, es el diclorodifenil tricloroetano. Y yo, cuando era pequeño, que vivía en Valencia, fumigábamos con DDT las áreas donde había humedad al objeto de que no hubiera malaria. Luego se decidió que el DDT era cancerígeno
se suprimió la utilización del DDT y lo que han conseguido es que la malaria crezca más en los países donde no se puede aplicar, que son básicamente los países pobres de África. Es decir, se ha hecho un pan con las tortas. Y lo que ha dicho Margaret Chang, que era una verdadera directora general de la OMS, no lo que tenemos ahora, es no hay certeza científica sobre la posibilidad y cronología de un cambio climático abrupto y catastrófico. Lo dijo bien claro y además dijo que no estaba vinculada con los fenómenos que se suponía que estaba vinculada. ¿Vale? Algo muy importante. Se está diciendo constantemente el calor mata, la ola de calor mata, esto ha sido un desastre. Pues mirad, la relación entre muertos por frío y muertos por calor en el mundo como media es de 10 a 1. ¿Y qué significa eso? Pues que el frío mata 10 veces más, lo he puesto 2 veces, que el calor. ¿Y eso qué significa? Pues que realmente cuando te expones al calor puedes combatirlo relativamente bien y lo que no tienes que hacer es salir y hacer ejercicio en el exterior porque entonces te da un golpe de calor. Además, las civilizaciones se protegen desde tiempo inmemorial de ese calor. De hecho, volvemos otra vez a la península arábiga o a Irak o al sur de Irán, es decir, esas zonas donde el calor se ha combatido desde que las primeras civilizaciones aparecieron, donde hacía calor, porque no aparecieron en Suecia, ni en Noruega, ni en Dinamarca, ni en Finlandia. Aparecieron en Irak, entre el Tigris y el Éufrates, en Siria, en lo que ahora es el Líbano, etc. Es decir, el frío mata 10 veces más que el calor, salvo que estemos hablando de un país pobre, en cuyo caso la relación es todavía peor. Mata mucho más el frío que el calor en los países más pobres, y eso tiene que saberse. Un tema de mortandad que tiene que ver, como casi todos, con la renta disponible. Cuando tú naces en un país rico, tienes una expectativa de vida que ronda los 75 años. Cuando naces en un país pobre, te quedas probablemente en torno a los 50. Bueno, todas estas cifras son magníficas, han mejorado enormemente en los últimos 25 años, porque en los países pobres eran mucho más bajas. Ha mejorado la situación, hay mejor sanidad, son más ricos gracias a la globalización y como consecuencia de esa riqueza global, tanto la sanidad como la salud ha mejorado en todas esas zonas. Así es que no es cierto que la mortandad tenga que ver con la temperatura, tiene que ver con la riqueza. Bueno, y ahora que se ha ido mi asistente, hemos conseguido, que no sé cómo, que aparezca en pantalla total. Así es que esta suerte hemos tenido. Modo presentación. A ver si ahora se deja pasar a base de golpecitos. Sí, señor. Mirad, este es un gráfico fantástico que empieza en 1920 y termina en el año 2021. En realidad, los datos, esto se ha producido en 2021, por eso aparece ese título. Significa, el título os lo traduzco aunque lo conocéis perfectamente, muertes relacionadas con el clima entre 1920 y 2021. Un siglo y un año. Fijaos cómo han caído las muertes, porque está en valores absolutos, no en términos relativos referidos a la población. Si estuvieran referidos a la población, la caída sería vertical, porque en 1920 la población del mundo rondaría los 4.000 millones de personas y ahora son el doble. Y aún así, fijaros cómo han caído las muertes. ¿Qué significa esto? Que la mortandad referida a los fenómenos climáticos se ha despeñado hasta prácticamente desaparecer. Esta es una medida de los muertos por millón entre 1920 y 1920. Hemos hablado de las hambrunas. Las hambrunas no están provocadas por problemas derivados de la falta de alimentos, sino por decisiones políticas de los gobernantes de turno. Me diréis, no, hombre, la hambruna es cuando no hay alimentos. No, perdonad, alimentos hay. Lo que no hay es la posibilidad de consumirlos. He puesto 3 ejemplos. El primero, el holodomor, que en ucraniano significa muerte por hambre. Stalin, en el año 32 y 33, decidió acabar con los campesinos que él consideraba enemigos del comunismo porque tenían alguna propiedad, algún terreno y una vaca. Con tener una vaca ya eras un kulak, es decir, un campesino acomodado. Y decidió quitarles por la fuerza todos los alimentos para matarlos por hambre. Pero no solo a los ucranianos, también lo hizo en el centro de Rusia. Como consecuencia de lo cual murieron, no está claro, entre 6 y 10 millones de personas por un movimiento de orden político. Esto en 1932. Bengala es en China, en India, perdón. ¿Habéis visto la foto anterior? Que no vuelvo para atrás para no estropear esto. Y la foto era de Bengala. ¿Y qué pasó en Bengala en 1943? Bueno, Bengala está en la India y la India era parte del Imperio Británico, por lo menos hasta el año 47. Por aquel entonces, los británicos decidieron que tenían que exportar más té para conseguir más recursos y obligaron a la población a cultivar té, anulando la posibilidad de que en esas tierras cultivaran alimentos, con lo cual la población murió a las puertas. Se calcula que en torno a los 3 millones de personas.
Esto no es nada comparado con lo que hizo Mao en China dentro de su programa del gran salto adelante, que evidentemente cuando lo miras y te das cuenta de que ahí sí murieron entre 50 y 60 millones de personas, fue un salto adelante al vacío. Por aquel entonces, la única forma que tenía China de elevar la renta per cápita era no elevar la renta, sino reducir las cápitas. Es absolutamente terrorífico. Lo que sí está claro es que con independencia de consideraciones de orden político, la alimentación y la renta disponible están estrechamente relacionadas. ¿Son las migraciones consecuencia de cambios en el clima? Se nos ha querido hacer creer que las emigraciones de sirios hacia Europa eran como consecuencia del calor que hace en Siria. El calor que hace en Siria desde la época de Jesucristo. Pues no, era como consecuencia de la guerra. Todas las migraciones se producen por razones políticas, económicas o de huir de la guerra, que es lo que está pasando ahora. Los países que veis en rojo son países receptores netos a lo largo del tiempo de inmigración que procede de la emigración de los países pobres. Eso lo sabemos todos a poco que hayamos estudiado un poquito de historia y sobre todo de historia económica. ¿Se hunden de verdad las islas en el Pacífico? No, no se hunden. Esa foto que habéis visto antes del presidente Rashid fue simplemente una puesta en escena, fue teatrillo. Evidentemente, Vanuatu no se hunde y las Islas Seychelles tampoco se hunden y no se hunde ninguna. Ni siquiera se hunde una isla que desapareció bajo el mar en el año 1887, me parece recordar, cuando explotó en el conjunto de las Islas Celebes, en Indonesia, lo que ahora es Indonesia, ahora lo dejaba, explotó el volcán Krakatoa y la isla que se llamaba Krakatoa desapareció. Pues ha vuelto a aparecer. Es decir, hasta eso crece. Y por supuesto, Vanuatu, que es un atolón, crece constantemente. ¿Y por qué? No lo pone aquí, pero os lo cuento yo. ¿Por qué crece un atolón? Pues porque el atolón es de coral y lejos de morirse los corales están cachas y lo que hacen es crecer constantemente y las islas que son coral crecen con ellos. Es decir, aquí tenéis una noticia, nuevo estudio en atolones. Ha habido un incremento del 7,3% en el área de las islas de coral en el último siglo. Es decir, nada de reducción, nada de hundimiento, un incremento. Las cosas son así. Esto es el Mont Saint-Michel. Si podéis ir alguna vez, os lo recomiendo. Está en Bretaña. Y está exactamente igual que cuando se construyó hace aproximadamente 5 o 6 siglos, no lo recuerdo bien. ¿Por qué? Pues porque la marea sube y la marea baja, pero no hay topes que supere la marea, están en el mismo nivel de siempre. Ahora lo veis seco, de repente llega la marea y se convierte en mar. Y al poco baja la marea, por supuesto los vehículos se van, esos que veis ahí, y entonces sube la marea, se van los vehículos, baja la marea, llegan los vehículos, y así desde que el mundo es, desde que la isla está habitada de esa manera tan apretada, porque como veis es una especie de montículo en medio del mar al lado de la Bretaña. No desaparecen las playas, no se reducen las playas. Y pongo ahí una cosa muy divertida que es Martha's Vineyard, que es un área de lujo en la costa de Massachusetts, que está al nivel del mar prácticamente, 1 metro aproximadamente, completamente plana. ¿Quién se ha comprado allí las mansiones de lujo? Pues el presidente de Microsoft y el expresidente de los Estados Unidos, Bill Gates y Barack Obama. ¿Y por qué se las han comprado? Porque saben perfectamente que a pesar de lo que dicen y defendían cuando era presidente y ahora mismo como magnate mundial absolutamente enriquecido, está subiendo el nivel del mar, nos vamos a morir todos. Pues no sé, pero ellos han comprado casas en un sitio donde teóricamente se ahogarían en breve y claro que no, saben perfectamente que no se van a ahogar ni en breve ni nada que se les parezca. Pero esto es así, es la hipocresía. El blanqueamiento y muerte de los corales, según estudios profundos de las universidades australianas, que están las barreras de coral, se relacionan con las tormentas que golpean fuertemente a los corales, los arrancan y claro, cuando se arranca de su base se muere, pero no con ninguna acidificación que tenga nada que ver con el CO2 que está vigente. Es decir, no es cierto. Bueno, parece que nos íbamos a hundir. No nos estamos hundiendo. El calor no está provocando nada salvo una situación. Estamos a 9 de octubre, estoy en el exterior hablando con vosotros en una tarde maravillosa en el centro de España. ¿Qué han propuesto? 2 cosas, el protocolo de Kioto y el acuerdo de París. ¿Por qué? Porque hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para reducir el incremento de CO2 antropogénico, incremento que se supone
que va a provocar una elevación de la temperatura, que se supone que va a provocar un deshielo generalizado, que se supone que va a provocar el... Todo es mentira, todo es mentira. Pero aún así han arbitrado dos soluciones y luego una genérica. Es decir, nada de energías que emitan CO2 a la atmósfera. No, no, energías limpias. A ver, no emiten CO2 cuando las fotovoltaicas están generando energía como consecuencia del impacto del sol en las células fotovoltaicas y no emiten CO2 cuando las aspas de los generadores de energía eólica giran y producen energía. Pero en todo el proceso de fabricación, vaya si emiten CO2 y mucho. Lo que pasa es que, bueno, pues esto de momento ha colado. ¿Qué es lo que están diciendo? Hombre, vamos a potenciar las energías renovables. Por ejemplo, el etanol y otras biomasas. Sabéis que se obtienen de la producción, por ejemplo, de caña de azúcar que se convierte en alcohol. Bueno, pues como eso es recurrente, pues utilizan esa alternativa en lugar de hidrocarburos. Energía solar, energía eólica y otras energías. Y eso ha funcionado. A ver, lo que proponen es, vamos a reducir la producción de hidrocarburos. Eso es lógico y lo conocéis todos, es economía básica. Si tú reduces la oferta de un producto, ese producto se encarece, sea un input para la producción industrial o sea para el propio consumo de las poblaciones. Entonces, claro, para hacer más rentable la producción de energía eólica y energía solar, y no tener que estar subvencionando constantemente esa producción, lo mejor es reducir la producción de petróleo y, por tanto, el petróleo se encarecerá y, por lo tanto, no se utilizarán los derivados de petróleo para generar energía eléctrica. ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, pues se está teniendo cantidades progresivamente crecientes de petróleo en el mercado. Es decir, por mucho que insisten en el tema, el petróleo es absolutamente necesario no solo para generar energía eléctrica, sino para transporte, para producir plástico, para producir medicamentos, para producir alimentos y para muchas otras cosas. Esas son las consecuencias indeseadas de políticas irreflexivas. Ay, amigo, ¿y la extracción del carbón? Bueno, el carbón es la bestia negra. La bestia negra, ¿por qué es la bestia negra? Fijaros, por unidad de peso, el carbón es el producto que más energía produce, pero al mismo tiempo, por cada unidad de energía producida, es el producto fósil que mayor emisiones de CO2 a la atmósfera produce. Es decir, es el que más potencia tiene, pero al mismo tiempo es el que... pues entonces hay que acabar con él. Y se está dando la circunstancia de que, a pesar de que se está propugnando de cualquier manera posible y hasta imposible que haya cada vez más producción de carbón, cada vez hay más producción de carbón en el mundo, por dos razones fundamentales. Ni China ni India están dispuestas en absoluto a reducir la utilización del carbón en sus centrales eléctricas. Por lo tanto, cada vez extraen, importan y queman más carbón. Que en Occidente vemos cómo la energía, porque lo habéis comprobado, la energía tiene un precio cada vez más alto y cada vez tenemos menor competitividad en nuestra economía porque la energía está en la base de todas las producciones y de todos los consumos. Eso no parece importar. Mientras los chinos y los indios puedan seguir creciendo, Occidente que se fastidie. Y eso es absolutamente criminal. Y lo están haciendo nuestras élites con nosotros. Ay, amigo, pero no en Alemania, por ejemplo, ni en la Gran Bretaña, por ejemplo. Lo podéis ver en mi blog, saco noticias casi constantemente, una a la semana aproximadamente. ¿Qué está pasando en Alemania? Probablemente lo sabéis, pero os lo cuento. Alemania dependía absolutamente, en un 80% de su, digamos, consumo, de su generación de energía, del gas natural proveniente de Rusia. Ya antes de la guerra en Ucrania ha habido una pequeña reducción por dificultades en el transporte, pero luego se cortó totalmente el suministro. Entonces los alemanes se vieron con que el 80% de su generación de energía eléctrica iba a desaparecer a menos que importaran gas procedente de otros orígenes, cosa que lo han intentado como sea. Tenían una alternativa, que era la energía nuclear, pero como en el gobierno están los verdes se niegan en redondo a que haya energía nuclear y han cerrado las últimas 3 centrales hace un año. Con lo cual Alemania no sabía cómo generar energía. ¿Y qué es lo que ha hecho? Extraer carbón de su subsuelo y quemarlo. Esa es la hipocresía europea, alemana, concretamente, y después la británica. Es decir, no puede haber consumo de carbón porque emite mucho CO2 y ya sabéis todo lo que hace el CO2, que no hace nada, nada de lo que dicen. Bueno, pero lo están utilizando. Es más, ni siquiera es un buen carbón. Es lignito, que tiene muy bajo ratio de energía producida por peso quemado. Y además tiene una serie de residuos que están lanzando a la atmósfera. Con lo cual, el tema del carbón, hay mucho que hablar y es todo muy falso. Otra solución que se propone, suprimamos a la gente. Oye, nosotros emitimos CO2. Mira,
Respiro oxígeno, emito CO2. El CO2 de la atmósfera está en 421 partes por millón ahora, en octubre del año 2023. ¿Sabéis qué porcentaje de partes por millón tenemos todos nosotros en los pulmones? ¿Más de 421? Sí, 40.000. Y claro, como vamos exhalando, nosotros y todos los seres vivos, los aerobios, los anaerobios no, porque viven sin aire, como su nombre indica, pero los aerobios sí. Por lo tanto, por un lado queremos acabar con las vacas porque emiten metano, sus flatulencias, y el metano también es un calentador de la atmósfera, uno de los gases de efecto invernadero que os he mencionado anteriormente y por supuesto en el anterior vídeo. ¿Y quién emite mucho CO2? Nosotros. Pero no solo por respirar, sino por movernos, por coger un avión, por tener un coche, por quemar leña en la chimenea en invierno, por Dios. Por hacer cerveza, porque ¿qué es lo que introducimos en la cerveza? ¿Qué es lo que introducimos en el agua mineral que no tenía gas, pero tiene gas ahora? Porque queremos agua con gas, CO2. La solución, acabar con los seres humanos. Oye, aquí están los que lo proponen. Pero curiosamente, los que lo proponen son muy incongruentes, porque si yo propusiera eso, sería el primero en suicidarme, pero no. No, los que tienen que morirse son los demás. Ellos no, porque viven estupendamente diciendo estas barrabasadas. Pero por supuesto. ¿Qué pasó con el protocolo de Kioto? El protocolo de Kioto no resultó en absoluto. Su objetivo es este que aparece por aquí. El método que se arbitró es producir, es decir, encarecer la producción de energía para que ésta no se produjera tanto, no se hiciera tanta emisión de CO2 y así conseguirían los objetivos. ¿Qué pretendían? Pues sobre la base de un incremento de 2 grados de temperatura de aquí a de 1990 aproximadamente hasta el año 2000, habría una reducción del 0,07 grados centígrados sobre una base de un incremento del 2. Pero usted es tonto. 0,07 grados machacando las economías occidentales. Bueno, eso sí, si solamente se incrementaba 1 grado la temperatura, entonces la reducción que alcanzarían las medidas derivadas del protocolo de Kioto sería de 0,04 grados centígrados. Ahora llegue usted y perciba eso. Y ahora dígale al hielo que se funda más o menos porque hay 0,04 más o menos. Venga ya, hombre. Esto es una cosa insostenible. Y como no funcionó, pues en el año 2016 se firmó el Acuerdo del París que dejaba fuera a la República Popular China, a la India, a Rusia y a toda África Negra, que son pobres. Luego se les intenta meter, pero ellos no se dejan. Los objetivos están a 2030 y a 2100. Por supuesto que no se va a cumplir ninguno de los dos. Que pretendían que en el 2030, otra vez como el protocolo de Kioto, no aprenden, la reducción fuera de 0,05 grados centígrados. Pero claro, los costes son tremendos. Son como mínimo, cuando se hizo en el año 16, ahora es mucho más, 20.000 millones de dólares por año durante 84 años. Pero luego actualizas el coste y es muchísimo más. ¿Y los resultados? Ninguno. No han conseguido ninguna reducción, como sabéis perfectamente. Con lo cual todo esto es más falso. Pero esta vez parece que ha calado en la sociedad y por supuesto en los estados y por supuesto en las instituciones multilaterales. ¿Por qué ha tenido éxito? Porque lo del efecto invernadero es intuitivo, es decir, todo el mundo sabe lo que es un invernadero, es decir, entra el sol y cuando la energía de onda corta que entra se mete en el invernadero y quiere salir, queda prohibida su salida por el cristal. El cristal de un invernadero son los gases de efecto invernadero de la atmósfera de la Tierra y todo el mundo entiende que llega el sol, pero que por culpa de los gases de efecto invernadero la Tierra se calienta. Menos mal, como os he dicho antes, que hay gases de efecto invernadero, porque si no estaríamos todos muertos a 17 o 14 o 17 grados bajo cero que nos hemos hecho. Esa fue la primera de las razones, lo sencillo que es imaginarse eso. Lo segundo es que los estados, sobre todo los que pertenecen a la ONU, que son todos menos Corea del Norte, están dispuestos a seguir el patrocinio de Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 y decir que sí, que efectivamente que hay que castigar la emisión de CO2. Y han conseguido que los estados se colocan ese pin redondito en la solapa y decían que sí, que hay que acabar, por supuesto solo en Occidente, con la quema de combustibles fósiles. Luego resulta que ha habido una serie de líderes que han venido a la moto muy bien. Os he hablado antes de Al Gore. Al Gore es un comunicador absolutamente fantástico, de primera. Es un teatrero sublime. Y ha conseguido, con sus hipérboles, convencer a la gente. Y con vídeos, y con textos, y con presentaciones, más falsas todas ellas que $1 de madera. Digo dólar porque es norteamericano.
Pero es que además había un hueco en las creencias y en las sociedades. Las creencias religiosas y políticas tradicionales han perdido mucho vigor. No solo el cristianismo en todo el mundo, sino también las políticas. Ahora mismo el socialismo y el intento de conseguir el paraíso en la tierra se chocan con la experiencia soviética y la caída del muro. Es decir, eso no hay que relevante. Por lo tanto, ahora llega la ideología woke, es decir, despierta, no te das cuenta, te están tomando el pelo, y es más cultural que económica y militar. Pero lo están colando porque resulta más fácil colar un tema cultural en el que aparentemente no hay muertos que en otros temas violentos, como se intentó en las sucesivas revoluciones que han tenido lugar en el mundo, que no han tenido éxito, como sabéis, y esta vez creen que va a tener éxito. Eso es lo que ellos creen. Vamos a ver, todo esto tiene consecuencias en la vida de los seres humanos, ¿no? Tanto en cuanto al clima como económicas, sociales, geopolíticas. ¿Las tiene o no las tiene? Vamos a verlo. Estas son, digamos, las 5 áreas en las que vamos a analizar las consecuencias que pueden tener las políticas que se aplican, no el cambio climático, que es algo que existe. Bueno, el cambio climático se supone que las cosas van a peor. Pues no, no van. No hay ninguna variación en las lluvias, en la pluviometría, ni ninguna variación en la tasa de incremento del nivel del mar medido en Battery Park, en Nueva York, que es el sitio de referencia porque es el sitio donde desde más antiguo, es decir, a partir de 1840, se mide cuidadosamente el crecimiento del nivel del mar. Y en Nueva York, el crecimiento medio del nivel del mar desde mediados del siglo XIX es de 2 milímetros al año. Y así sigue, menos en los últimos años, creo que lo habéis visto anteriormente, cuando está descendiendo la tasa de crecimiento. Se entiende perfectamente el concepto. La tasa de crecimiento es como va creciendo algo. Si ese algo crece menos, es que desciende la tasa, ¿vale? Pues eso es lo que está pasando. Pero solo en Nueva York. Hay otros sitios donde se mide y hay subidas y bajadas. ¿Y eso por qué? Porque cuando tú mides el nivel del agua desde tierra puede pasar dos cosas, como la renta per cápita en China. O son cápitas o es la renta. Tú puedes subir la renta per cápita con más renta o con menos cápitas. Bueno, pues el nivel del mar sube o porque sube el agua o porque baja la tierra. Me diréis, hombre, ¿cómo va a bajar la tierra? Pues sí, es un fenómeno que se llama subsidencia y ocurre por muchas razones. O porque sobrecargas mucho el territorio a base de construir enormes edificios de acero y cristal que pesan, cemento y hormigón, que pesan la intemerata y que aunque el suelo de basalto sea durísimo, puede hundirse lentamente. O bien, no es el caso de Nueva York, porque en muchos lugares extraigas tanta agua del subsuelo que el suelo se hunda porque le falla el subsuelo y entonces al estar cerca del mar, resulte que parezca que sube el nivel del mar cuando lo que está haciendo es bajando el nivel de la tierra. Así es que, ojito, ninguna variación en el ascenso que se está experimentando en Nueva York, en las mediciones que se hacen desde el siglo XIX, del incremento del nivel del mar. Todo eso hay que matizar. Por supuesto, no hay más huracanes ni nada parecido, porque se ha comprobado que efectivamente no tenemos más. Lamentablemente, ese pantallazo no sé qué ha pasado, pero no se ha visto. El pantallazo indicaba los huracanes en Estados Unidos de máximo nivel, de la escala 5, del número 5 de la escala Saffir-Simpson, o los de nivel 2, 3. Bueno, pues ninguno de los dos niveles, ni los de baja intensidad ni los de alta intensidad, suben, sino que bajan. Es decir, si acaso hay alguna variación en la intensidad de los meteoros, es decir, los acontecimientos que tienen lugar en la atmósfera, es a menos intensidad. Cada vez hay más coral. Este es un libro, ya sabéis que estoy explicándoos un libro que se llama Crimen de Estado. En el libro ejemplifico y detallo los estudios y las mediciones que se han hecho del coral en todo el mundo. Cada vez hay más coral, por supuesto vivo, porque si no, no habría más. Es decir, está creciendo porque está vivo y con mucha salud. Y lo que os he dicho antes, el planeta reverdece. ¿Por qué reverdece? Pero sí es muy fácil. En los invernaderos se inyecta CO2 para que las plantas crezcan más jóvenes, verdes, jugosas y lozanas. ¿Por qué? Porque el CO2 es el fertilizante natural que permite la fotosíntesis, que a su vez genera los azúcares que las plantas nos entregan como base de los alimentos de todo el mundo, para todas las personas. Si no hubiera producción vegetal, estaríamos todos muertos. Y hay producción vegetal, y ahora veréis cuáles son los niveles mínimos, porque tenemos CO2. Así es que el CO2, lejos de convertir el planeta en un desierto, lo está convirtiendo en un vergel, todo relativamente, porque sigue habiendo desiertos, aunque disminuyen, lo veréis en el libro si es que lo queréis ver o lo queréis leer. Sino que además
Las plantas están mucho más frondosas, se genera más madera, se genera más riqueza de producto, tiene más azúcares y hay más plantas y más sanas y mejores. Es una cosa de lo del CO2 absolutamente maravilloso. Este pantallazo es fundamental. Fijaros, es tan fundamental que en el libro lo he puesto en 2 capítulos distintos. ¿Por qué? Porque es vital. Habla de que el calentamiento que produce el CO2 disminuye logarítmicamente según va aumentando la concentración. Dicho de otra manera, cuanto más CO2 hay en la atmósfera, menos calor por unidad de CO2 genera esa unidad de CO2 que acaba de entrar en el panorama. Es decir, es la curvita negriverde que veis en la parte de arriba. Pero mientras la productividad de las plantas, que es la flecha que veis abajo, se incrementa sustancialmente, fijaros qué gordita está la flecha, el incremento del CO2 solamente podrá provocar, y aquí están los datos, un incremento máximo de temperatura de 0,35 grados centígrados en 150 años. Esto es pura ciencia. Lo demás es charlatanería. Fijaros en los colores. ¿Por qué está en negro? Pues mira, cuando el CO2 tiene una presencia inferior a 150 partes por millón, las plantas se mueren y con ellas los seres vivos. Fijaros la parte de arriba, en ordenadas están las temperaturas, en abscisas está el nivel de CO2 en partes por millón. Pero hay una serie de columnas verticales donde te dicen alguna situación histórica. Por ejemplo, en la última edad de hielo, Last Ice Age, que veis ahí a la izquierda en los trazos azul pálido, el CO2 estaba cerca de la desaparición de las plantas. Estaba en 180 partes por millón. En la época preindustrial, es decir, hasta 1820 aproximadamente, la concentración de CO2 era de 280 partes por millón. Ahora mismo es cuando hicieron este cuadro, que fue en 2020, por eso dice Current 2020. En el año 2020, la concentración de CO2 era de 410 partes por millón. Y ya el crecimiento de la temperatura iba mucho más despacio. Cuando llegue a 820, es decir, cuando se duplique la emisión que habían calculado del año 2020, que era 410, multiplicas por 2, 820, eso se llama sensitivity, que es un concepto que en el libro os lo explico, pero tampoco hace falta ahora. Quiere decir que la temperatura de la Tierra, cuando tengamos el doble de concentración de CO2, de la atmósfera de la Tierra, perdón, solamente subirá 0,35 grados centígrados. Y ni protocolo de Kioto, ni acuerdo de París, ni reducciones en la quema de energías fósiles, ni nada parecido va a alterar ese planteamiento. ¿De acuerdo? Pero luego hay consecuencias económicas. Me temo que en esta pantalla no aparece toda la lista, pero intentaré darosla de memoria. Por ejemplo, lo primero que se hace es encarecer la energía. La energía es cada vez más cara cuando suprimes la energía más barata, que es la que el mercado había seleccionado como consecuencia de que era más barata. ¿Tú la encareces artificialmente? Pues encareces todas las producciones. Como encareces todas las producciones y todos los consumos, tu competitividad en el comercio internacional se reduce porque tus productos, a igualdad de calidad, son cada vez más caros. Eso lo podéis entender. De repente le metes un subidón de precio sin cambiar su calidad ni su exclusividad. Con lo cual, la competencia de los demás países te machaca. ¿Y eso qué hace? Que empiezas a tener industrias que empiezan a desaparecer. Con lo cual, empiezas a tener un problema social grave, lo veremos luego, pero ya empiezas a producir menos y ya tienes menos renta. Por ejemplo, Alemania, en el último año y medio, ha estado una vez en recesión, va a volver a entrar otra vez. ¿Por qué? Por la elevación de los precios relativos de la energía en un país que es muy industrial. Quizá el país más industrial de la Unión Europea, el que está sufriendo las consecuencias de esta estupidez con mayor fuerza. Vamos a ver por dónde sale. Por supuesto, la minería, esto es como lo de Pachamama. No, para las generaciones futuras no podemos extraer nada del subsuelo. Pero qué neomaltusianismo absurdo es este. No nos hemos quedado sin ningún producto nunca, por un mecanismo muy fácil. Cuando algo escasea, su precio sube. Cuando el precio de algo sube, la gente dice, hombre, aquí tengo la oportunidad de ganar dinero, voy a hacer inversiones en este sector. Y por lo tanto, invierte en la extracción de materiales que parece que escaseaban y por tanto el precio subía, con lo cual el precio vuelve a bajar. Y no se agota ni el petróleo, ni el oro, ni el carbón, nada. Hay suficientes reservas para muchísimas centurias, para cuando ya no sea necesario ninguno de estos productos porque el avance tecnológico lo haya conseguido hacerlos innecesarios. Había
un secretario de la OPEP, que había sido ministro de Energía en Arabia Saudita, que era el jeque Yamani, y dijo una frase que es muy conocida, que era el libro abierto, lógicamente. Dijo, oigan, señores, la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras. Pero la edad del petróleo se acabará porque no sea necesario el petróleo, habiendo muchísimo petróleo en el subsuelo. ¿Eso qué quiere decir? Que era un tío muy sensato y que procuró la diversificación de la producción de aquellos países que estaban dedicados única y exclusivamente a extraer el petróleo. Pero como era un tío muy listo, dijo, pero señores, se va a acabar la era del petróleo sin que se acabe el petróleo, como se acabó la edad de piedra cuando entró la edad de bronce y la edad de hierro, porque resultó que no es que faltan, vaya, si faltan piedras, puede usted, vaya usted a la calle de una patada a una, está lleno. Pero se acabó la edad de piedra y no se acabó porque se acabará el conflicto. Si encareces la producción de abonos, la producción agraria cae. Si cae la producción agraria, nos vemos importados a depender de terceros para alimentar a nuestras poblaciones. ¡Qué inteligencia!, ¿verdad? Pues eso estamos haciendo. Y van a desaparecer sectores completos. Por ejemplo, en el año 2035, según la Unión Europea, ya no se pueden vender más vehículos de motores de combustión interna en la Unión Europea. Oiga, ¿y esto por qué? Porque a mí me da la gana. Esta es la respuesta correcta. Porque a mí me da la gana. Porque aquí mando yo. Y he decidido que en Europa Occidental, en los 27 países de la Unión Europea, no se van a vender más vehículos de combustión interna porque emiten CO2 al aire. Usted cómprese un vehículo eléctrico, que son tan baratitos y que no hay ningún problema para reponer la energía en un viaje largo. Usted siga mis instrucciones. Se comportan exactamente igual que en la Unión Soviética, donde tuve el privilegio de vivir para ver lo que era aquello y salir corriendo. Hay muchos más problemas que veréis en la presentación, pero que no se ven ahora. De todas maneras, se nos puede hacer de noche, por lo cual más vale que vaya. Y las consecuencias geopolíticas de las decisiones occidentales, cuando me refiero a Occidente, suelo ver los países de la OCDE, que son 30 y muchos. Pero lo más dominante es Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Australia, y los países de la Unión Europea. Todos ellos son la inmensa mayoría de países de la OCDE y son los que están llevando adelante esa política suicida de encarecimiento de la energía, socapa de que producir energía con combustibles fósiles es muy dañino para el planeta. Oiga, que no. Oiga, que sí, que lo mando yo, que soy el que está aquí. Muy bien. Como consecuencia de esto, Europa pierde importancia relativa. Con lo cual, si ya estábamos perdiendo importancia porque cada vez somos más pequeñitos y porque nuestra demografía es lamentable, pues encima, cuando nos autoimponemos limitaciones a la producción, simplemente vamos a ser un parque de atracciones, que es exactamente lo que empieza a ser Europa. Por supuesto, la Unión Europea se va a deshacer. Pincho de tortilla y caña. Lo único que no sé es cuánto va a tardar. Pero los países, ya se fue la Gran Bretaña, bueno, se fue primero a Groenlandia, pero fue una cosa muy grave. Después se fue a la Gran Bretaña, que fue una cosa muy grave. Todo el mundo dice qué mal está la Gran Bretaña por haber sido de la Unión Europea. Pues si lo miráis bien, qué mal está la Unión Europea, se haya ido la Gran Bretaña o no. Pero es que se van a ir más, porque la situación que estamos viendo en muchos países centroeuropeos, por supuesto en Italia y por supuesto en Suecia, como consecuencia de la inmigración absolutamente descontrolada, y en España, claro, descontrolada, es del todo insostenible, con lo cual las consecuencias de las políticas 2030, de la Agenda 2030, una de las cuales, la más importante, es la energética, van a generar la ruptura de la Unión Europea. Mire usted por dónde. Se está produciendo una invasión procedente de África. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Le llaman migrantes, pero vienen a unas cantidades, gente joven, capaz, poderosa, que no quiere quedarse en sus países y que quiere venir a Europa para vivir de las subvenciones que el Estado provisión les concede solo por el hecho de que vienen y son pobres. Esto es insostenible. Por lo tanto, seguiremos viendo migraciones masivas hasta que alguien las pare, que no va a tardar mucho. Este hundimiento nuestro provoca automáticamente una elevación del poderío y de la potencia de la República Popular China, que como consecuencia de la globalización ha salido de la pobreza secular que la invadía y ahora es el segundo país del mundo en términos de Producto Interior Bruto. No per cápita, porque sigue habiendo muchas cápitas a pesar de Mao, pero de todas maneras es un país enormemente poderoso que, aunque crece mucho menos que antes, sigue creciendo mientras nosotros decrecemos. Y el que crece demográficamente, económicamente y en cuanto a perspectivas geoestratégicas y geopolíticas es la India, que va a ser la siguiente gran potencia. Por cierto, un par de referencias sobre la población. En Europa rondamos los 500 millones de habitantes. En la República Popular China tienen
1.220 millones de habitantes. No, no tienen 1.370, tienen 1.220 millones de habitantes y ya se va a reconocer en breve. Pero es que en China tienen ya más de 1.400 millones y crecen vertiginosamente. El futuro es suyo. Mientras Rusia, que se ha metido en varios saraos al objeto de recuperar el viejo imperio, y esto ocurre mucho, los viejos imperios les cuesta muchísimo morir a sus élites. Es decir, no, nosotros hemos sido la Unión Soviética, hemos sido 22,5 millones de kilómetros cuadrados bajo el control del Kremlin y queremos recuperar, eso sí, solamente en 17,5 millones de kilómetros cuadrados, el poder que tuvimos. Bueno, pues están desarrollando y desencadenando guerras directas e inducidas y no van a conseguir nada, sino cada vez ser menos importantes. Y los Estados Unidos siempre han funcionado con una política muy curiosa. Sístole, diástole, es como el corazón. Lanza la sangre, vuelve la sangre. Los Estados Unidos salen hacia el mundo a conquistar y a controlar, vuelven para concentrarse en sí mismos. Salen, vuelven. Eso lo han hecho a lo largo del tiempo, mucho. Ahora mismo están en que vuelven. Es decir, que no quieren saber nada. Y de repente he aparecido yo cuando yo no había terminado. Así es que socorro, porque, pues no sé. Compartir pantalla. Ahí está, dale ¿Cómo has ahí. conseguido ponerlo en No lo sé, grande? se ha puesto solo. No vamos a... Ya está. Ahora me interesa la siguiente. Dale un toque. No Sí, me deja. va lento, va lento. Ah, pero se ha ido a los hidrocarburos, ¿os acordáis? Aquí de la elevación de los precios de los hidrocarburos. Dale varias veces, así Espera. mucho. Ah, ¿ves? Espera. Tiene vida propia. Es que está aquí en Tiene dos voluntad. partes. Por Dios. Dale varias veces y llegaremos a donde estábamos. Porque Esto está más atrás. está muy atrás, es la 36 y debemos llegar a 80 y pico, o sea que sale quitas al cabo. Vale. Si la pudiéramos ver, poner en posición, pero como no sé qué nos ha hecho. Mira, de momento vemos los corales y vemos una central de energía solar y la extracción de petróleo. Las fotos son muy majas. La extracción de carbón, una mina de carbón al aire libre. Aquí la idea descabellada de reducir la aprobación, los datos del protocolo. A ver, pero creo que... Espera. A ver, finalizo presentación. Y aquí vamos a estar nosotros, claro. Vamos a estar nosotros. Cual no está mal, a ver, pero... voy a ir... Oye, perdonad. A ver, si consigues bajarlo mucho. Correcto. Es que se queda aquí. Esa es la última. Ah, esa es la última, la 60. Pues no eran tantas como yo pensaba. ¿Por dónde vamos entonces? Pues dale por ahí. Dale. Esta. Uy, se queda descabalgado. Ahora hago lo que estabas haciendo tú, que pinche arriba. Esta es la explicación del CO2. Estamos un poquito más para abajo. Esta. Ah, pues muy bien. A ver, si pudieras poner la anterior sería ideal. Otra más. Ahí. Otra más, porque creo que nos hemos quedado en las consecuencias políticas. Aquí está. Espérate que me parece que nos está compartiendo ahora. Vale. Ahora sí se está compartiendo. Pues nos quedamos aquí. Nos habíamos quedado en las consecuencias geoestratégicas y geopolíticas. Y ahora vamos a ver un resumen de las consecuencias políticas. ¿Qué está pasando en todo el mundo? Pues la pérdida de control de la gran potencia hegemónica norteamericana ha provocado que todas las instituciones de Bretton Woods, es decir, de 1944, cuando estaba a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, que son las instituciones que han prevalecido, vamos a ver, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas en 1945 en San Francisco, lo anterior fue en Bretton Woods, en la costa este, en Massachusetts, pero todo en Estados Unidos. Al caer relativamente Estados Unidos, que ya no es la potencia hegemónica incontestada, que ha sido desde 1991 hasta aproximadamente 2020, pues entonces todas las instituciones asociadas a la prevalencia de los Estados Unidos y a su predominio internacional caen también. Naciones Unidas ya no corresponde en absoluto a las necesidades que tenía el mundo cuando fue creada en 1945. Ahora mismo hay 200 países en el mundo, entonces había 45, no se había producido la descolonización. La situación de la Unión Soviética que existía era del equilibrio de poder con los Estados Unidos y así sucesivamente. No tiene nada que ver con las circunstancias actuales y está fuera de lugar. Y también lo está el Fondo Monetario, que ha sido violentado por todas partes por instituciones de otro orden, el Banco Mundial, que se ha multiplicado hasta perder importancia. Es decir, las instituciones occidentales desaparecen a gran velocidad. Y en Occidente, la situación de encarecimiento del coste de vida va a provocar sin duda alguna caos y desórdenes. Ya los estaba viendo, ahora son políticos, muchas veces son sociales y lo son en la calle, va a haber muchos más.
Y en todo el mundo, como consecuencia de la caída de las instituciones, es decir, de la separación de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, lo que va a haber es más dictaduras, y sobre todo en los países más pobres, y ya lo estamos viendo porque ha habido 5 en un año, guerras civiles e intervenciones militares. Es decir, una situación funesta que tiene lugar en todo el mundo como consecuencia de las nefastas decisiones que arbitran las élites occidentales que están en el poder. Y las consecuencias sociales hemos visto hemos visto las climáticas, las geoestratégicas, las políticas y ahora vemos las sociales. ¿Por qué digo que la desaparición progresiva de las clases medias va a tener lugar de manera progresiva? Porque las clases medias son aquellas que tienen mayores limitaciones en cuanto a su acceso a la riqueza. Si el Estado, que es cada vez más grande, les extrae cada vez más parte de su renta como consecuencia de los impuestos que, como su nombre indica, les impone, las clases medias cada vez tendrán menos prevalencia y empezarán a caer en su posición relativa dentro de la escala social para integrar la enorme cantidad de los desheredados. Es decir, vamos a volver a estar como antes de la revolución industrial gracias a las decisiones de nuestras élites, que van a reducir brutalmente la riqueza global. Algunos países van a salir beneficiados. China, India, Brasil quizá, y no se me ocurren muchos más. Y los pequeñitos que se puedan colocar países nicho con alguna producción específica y muy protegidos. Pero los demás, curiosamente, a lo largo de la historia del ser humano, la tasa de crecimiento de la población era inversa a la riqueza. ¿Qué quiero decir? Que teníamos tantos más niños cuanto más pobres éramos. ¿Y eso por qué? Pues porque la producción era básicamente agraria y las familias prevalecían o simplemente sobrevivían cuando había muchos hijos y los podías poner a trabajar en el campo y entre todos sacaban las cosechas y si no tenías hijos no había cosechas y te morías tú y los no hijos. Pero a partir de la gran riqueza que hemos ido generando, cuanto más ricos somos, menos niños tenemos. Y ya excuso deciros con el estado de bienestar lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque tú tienes garantizada tu supervivencia después de la época del paro, anterior, del paro que se deriva de la jubilación. Antiguamente te jubilabas en el sentido de que dejabas de trabajar y ya no había ingresos. ¿Por qué? Porque o habías ahorrado, que muchísima gente no podía hacerlo, que bastante tenía con sobrevivir, o te morías. Ahora, con el Estado Providencia, el Estado del Bienestar, tú tienes la garantía de que el Estado te va a dar dinero. Con lo cual, si te lo da el Estado, ¿tú para qué quieres privarte de los placeres de la vida teniendo hijos que tanto cuesta en términos económicos y de dedicación a los chicos? Tú a lo mejor te quieres ir de viaje y no quieres que los niños son un coñazo, que son muy pesados y que son muy caros. No quiero hijos. ¿Así? Bueno, pues eso se ha insertado en nuestra cabeza y va a costar mucho invertirlo de tal manera que en prácticamente todos los países del mundo, menos en muchos de África Negra, que no en todos ya, y en India, que sigue creciendo, en todos los demás, la tasa de reposición no se alcanza. ¿Qué es la tasa de reposición? El hecho de tener 2,1 hijos por matrimonio. También el matrimonio es un concepto que se diluye, es que hay una crisis general. ¿Por qué se decía 2,1? 2? Padre, madre, 2 hijos. Ya está, la tasa se mantiene y ese es el equilibrio. Tasa de reposición, no, porque hay mucha población que no se reproduce por razones varias, con lo cual tiene que ser más de 2, 2,1, 2,2. Bueno, todos los países de Europa, todos desde hace mucho tiempo están muy por debajo de la tasa de reproducción. Estamos en 1,1, 1,2 y nuestras poblaciones envejecen y dejamos un hueco tremendo para que nos invadan efectivamente. Si no podemos producir desde el punto de vista agrario suficiente porque hemos encarecido los fertilizantes de los cuales dependemos, tendremos que importar del exterior, pero fuera también tienen problemas. Hace no tanto tiempo Sri Lanka ha caído la producción agraria un 40%, con lo cual la hambruna ha sido terrorífica. Bueno, pues algo parecido puede ocurrir en muchos de los países de Occidente, con lo cual habrá hambrunas. Como no habrá tanto dinero, nuestra sanidad irá perdiendo prácticamente, de hecho ya lo está perdiendo. Los habitantes de España ya estamos viendo qué es lo que está pasando con la sanidad pública. Si disminuyen las capacidades sanitarias, disminuye la esperanza de vida al nacer, algo que lleva creciendo ininterrumpidamente desde mediados del siglo XIX. Las migraciones masivas como consecuencia de las hambrunas, de la pérdida de la capacidad sanitaria, etcétera, de la riqueza global, están en la puerta. Y claro, cuando se produzca todo eso, ya las sociedades que se han regido por una serie de principios y valores ya difícilmente van a continuar manteniendo. El panorama es oscuro, pero ojo, no es porque haya más CO2, es como consecuencia de las erróneas políticas que aplican las élites occidentales. ¿Qué hacemos? Bueno, pues podemos hacer muchas cosas los que estamos a pie, es decir, a pie de suelo. Podemos denunciar constantemente que esto es una estafa insostenible. Podemos
Utilizar los mecanismos del Estado de Derecho, es decir, si hay una situación en la que se excede el poder constituido, denunciarlo. Podemos que los partidos políticos alcancen la mentalización suficiente como para darse cuenta de que el cambio climático es una filfa, es una trampa, es una estafa y es costosísimo. A ver si hay suerte y les convencemos. Pero también, más allá de los partidos políticos, sin acceder a ellos, podemos conformar grupos sociales de opinión para intentar apoyar nuestros planteamientos y que cada vez los conozca más gente y a su vez presionar sobre aquellos que están en condiciones de integrarse en las élites políticas. Quizás si los medios de comunicación se sintieran interesados por este planteamiento nuestro, pues probablemente llegaría a mucha más gente y esa presión se incrementaría también. Y hay una cosa muy interesante, diréis, ¿qué es esto de utilizar la racionalidad en todos los ámbitos? Esto del calentamiento es sentimiento, sensaciones. Se mueren los osos blancos, se acaban las marmotas, no duermen, los osos polares, pobrecillos, el coral, no sé qué, nos vamos a morir todos, el agua va a subir, nos vamos a ahogar. Oye, ¿quieres mirar los datos? Por favor, utiliza la cabeza. Somos seres humanos, somos seres inteligentes. Hemos llegado aquí no porque corramos más que un guepardo, ni porque seamos más potentes que un elefante, ni más violentos que un tigre. No, no. Es porque somos seres humanos dotados de inteligencia y capacidad reflexiva y hemos desarrollado la ciencia y la organización social. Sigamos pensando en términos de racionalidad, no de irracionalidad. Tenemos todas las de perder. Y lo último parece que no tiene nada que ver, pero sí. Cuanto más grande es el Estado, menos fuerte es la sociedad y viceversa. Cuanto más pequeño es el Estado, mejor vive la sociedad. Ya vale. Ya vale de que sean más del 50% del Producto Interior Bruto. Antes de la Primera Guerra Mundial estaban entre el 8 y el 15% del Producto Interior Bruto. Y ahora están en el 55%. ¿Pero qué se han creído estos políticos, por el amor de Dios? Hay que minimizar el peso del Estado. Resumamos. ¿Cuánto se ha calentado la Tierra a lo largo de todo el siglo XX? 0,6 grados centígrados. ¿Cuánto se está calentando a lo largo de todo este siglo XXI? Nada hasta hace 2 meses como consecuencia de la erupción del volcán Unga Tonga. Si os metéis en mi blog, veréis exactamente cuáles son los mecanismos que lo han provocado. ¿Tiene algo que ver el CO2? CO2 sí, pero el CO2 antropogénico no. Vuelvo a la presentación del otro día. ¿Qué porcentaje del CO2 que hay en la atmósfera es de origen humano? El 3%. Ah, que por ese 3% se eleva la temperatura de la Tierra. Vaya usted a escapar, por el amor de Dios. La Tierra apenas se calienta. Y desde luego, si se calienta, los problemas que se derivaran de ese calentamiento serían mucho menores de los costes que se derivaban de Kioto, que ya está muerto, y de París, que morirá en 2100 si no morimos nosotros. Cuanto más interviene el Estado, peor queda la situación. A ver si es que los políticos, muchos de ellos son conocidos por su agilidad mental y su formación excelsa, piensan que sus decisiones van a ser mejores que las que pueda adoptar la sociedad y las empresas libremente decididas en función de su responsabilidad a tomar decisiones importantes en materia económica y en materia social. Pues no, las intervenciones administrativas siempre empeoran. Cuando no se trata de arreglar un problema que ha surgido, sino de orientar la sociedad, siempre son peores que no intervenir y, por supuesto, dañan a los más pobres porque no tienen suficiente renta y a los más dinámicos porque los frenan. Hay un científico fantástico que se llama Richard Lindzen, porque todo esto que veis aquí va a pasar, va a ocurrir, el modelo que he montado dice que, oiga, vaya usted a los datos, no lo del modelo que usted ha montado, que ya sabemos por qué lo ha montado, porque usted vive de esto. Richard Lindzen dijo, el fundamento científico de todo esto está basado en modelos informáticos inherentemente indignos de confianza, es decir, que son una patata, que no funcionan, que todo esto es mentira, que es una justificación para vivir del cuento. Yo creo que está bastante claro. Conclusión. A ver, que esto no es un problema, que esto es un no problema, que los problemas son el hambre que sigue habiendo en todo el mundo, la mortalidad infantil, estoy leyendo, enfermedades infecciosas en todo el mundo, falta de agua potable para miles o para millones de personas, 1.000 millones al menos, 800 millones que no tienen educación básica, energía de verdad, energía limpia, no quemar caca de vaca para hacer la comida como en India, no, no, que puedan tener gas en sus casas y cocinas para que no haya humos que los maten prematuramente como consecuencia de que esos humos generan cánceres en los pulmones. No, no. Queremos que tengan energía moderna y limpia, pero no obligándoles a tener placas solares o molinos, que necesitan centrales de respaldo para cuando no luce el sol o no sopla el aire, como todos sabemos. Y no las van a tener porque no tienen recursos. Pero otro problema son los derechos humanos. ¿Por qué no luchamos por eso? Porque dictaduras hay cada vez más y pisotean los derechos humanos. Ese es un problema. Y otro problema es el
control elitista del Estado occidental por los políticos y los medios. Ese es otro problema grave con el que nos estamos enfrentando. Esos son los verdaderos problemas, ¿de acuerdo? Lo del cambio climático entendido como los calentólogos es un dogma que no se sostiene. Es un dogma, es religión, no es ciencia. No tiene nada que ver. Cuando os hablen de consenso en materia científica, podéis hacer una pedorreta. El consenso es cuando la gente se pone de acuerdo y en la ciencia precisamente se trata de no ponerse de acuerdo, sino de poner en cuestión todo lo que existe. Esto, como decía el Niels Axel Mörner, que era un científico del clima especializado en el nivel del mar, que murió hace 4 años, cuando ya tenía 84, dijo, esto es la mayor mentira jamás contada. Y efectivamente, la mayor porque es la más costosa, porque lleva consigo políticas energéticas criminales que nos hacen muchísimo daño, con unas consecuencias muy negativas en todos los ámbitos que habéis visto, y sobre todo, como parece ser que el CO2 que emite China e India no tiene mayor importancia, China emite 1/3 de todo el CO2 que emite todo el mundo. Caray, eso es antioccidental. Hombre, un poquito de inteligencia. No pedimos mucho a nuestros políticos, ¿verdad? Y ahora, si con un poco de suerte aparece la última, no quiero. Porque así me despido de vosotros. Quisiera bajar. Toma, a ver si consigues bajar la última. Más que nada porque les doy las gracias a ese. Ahí. Ya lo soy. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. ¿Por qué quería llegar a esta? Porque esa es la dirección del blog. ¿La veis? joseramonferrandis.es. Y ahí todas las semanas, o incluso a veces con mayor frecuencia, tendréis información sobre datos objetivos. Datos, análisis, nada de impresiones, nada de sensaciones. No, ciencia. Sobre lo que está ocurriendo y procuro hacerlo de manera comprensible y de manera amena. Muy bien, queridos, pues hemos terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bien, no, hay un par de cositas. Adelante, por favor. Deciros que, por supuesto, esto también lo voy a dejar en la descripción. Dejo de compartir pantalla. Vale, y aquí había unos temas que te comenté el otro día. Adelante. Que es lo que me ha dicho la gente que me dijo del anterior. El anterior, muy bien. Dice, qué raro que no se haya hablado de esto. A ver, no se puede hablar de todo porque es una y nos vamos 20 horas. ¿Vale? Y hay varios temas que preocupa a la gente. Yo me acuerdo que antes de pequeño en el colegio decían que lo contrario, que iba a haber una congelación, que íbamos a entrar en la congelación. Y se hablaba mucho del agujero de la capa de ozono, que de pronto ya eso desapareció o no se habla. Y otro tema también que me han comentado mucho es de los chemtrails. Entonces, quería ver si podías hablar un poquito de... Sí, cuando a ti, que eras pequeña, te decían que se iba a congelar, yo ya no era pequeño y sabía muy bien que se estaba produciendo un periodo de enfriamiento, como se han producido a lo largo de la historia periodos de enfriamiento y periodos de calentamiento por razones naturales. Tan es así que en 1970, estando yo en las lagunas de Ruidera, observé, entre Albacete y Ciudad Real, observé que se congelaban las lagunas de Ruidera porque estuvo varios días a 24 bajo cero. Eso es un invierno y no lo de ahora. Quiero decir que se suponía que nos acercábamos a la quinta glaciación. Bueno, pues no, era simplemente una caída de temperatura sostenida que ha sido compensada por una pequeña subida posterior. Ojo, que os he dicho que a lo largo del siglo XX la temperatura media del mundo se elevó 0,6, pero lo que os estoy contando es una caída importante. Pero es que antes había habido unas subidas importantes. Esto es constante, es decir, esto es la naturaleza de las cosas. Eso por un lado. Por otro, el protocolo de Montreal. ¿Eso qué es? Pues que en 1987 los países del mundo se pusieron de acuerdo para no emitir a la atmósfera clorofluorocarbonos, que es un conjunto de gases que son de efecto invernadero, pero que además se cargan las moléculas del ozono troposférico. ¿Cuál es el ozono troposférico? El que está en la troposfera, claro. Eso quiere decir que están muy altos, a 50 kilómetros de altura. ¿Y qué hace el ozono troposférico? Evita que los rayos solares nos quemen las conjuntivas y la piel, generando cánceres. Claro, había una gran preocupación porque había 2 agujeros. Básicamente el del Polo Sur no estaba ya en el Polo, estaba llegando a Argentina. Y en los lugares donde había poca concentración de CFCs, porque decir clorofluorocarbonos es una gaita, pues se llaman CFCs, pues había que evitar que los CFCs desaparecieran, porque entonces entraban los rayos solares directamente y nos quemaban. Conclusión, en el protocolo de Montreal se concluyó, se llegó al acuerdo de no producir más CFCs y lanzarlos a la atmósfera, con lo cual se supone que el agujero de ozono se va reduciendo lentamente, porque estos son procesos muy lentos. Los chemtrails. A ver, yo soy de Valencia. Cuando yo era pequeño, los agricultores lanzaban chemtrails a la atmósfera. No,
eran petardos, eran cohetes, para evitar que se formaran nubes en las que hubiera granizo y acabaran con las cosechas. Esa fue la primera vez que yo vi que el ser humano intentaba modificar la situación de los cielos próximos para conseguir un objetivo. Después he vivido en varios sitios donde he visto que tanto para evitar lluvia como para producir lluvia se riegan los cielos de una zona determinada con determinados productos químicos. En un caso para evitar la precipitación y en otros para provocar la precipitación. Hasta ahí lo que conozco. Luego está la geoingeniería. Eso está al alcance de bastantes países. Está en regar el cielo con dióxido sulfúrico para que entre en reacción química con el agua y genere gotitas de ácido sulfúrico que impedirían que pasara el sol. Sí, claro, pero también generan lluvia ácida, como sabéis perfectamente. Con lo cual, el problema no se resuelve, simplemente se transforma. Por favor, estaros quietos, líderes preclaros y majestáticos del mundo occidental, sobre todo porque hay un principio que cuando la izquierda progre quiere imponer algo, dice el principio de precaución. ¿Eso qué significa? No actuemos hasta no saber que las consecuencias de la actuación no van a hacer daño a nada ni a nadie. Pero cuando se trata de geoingeniería o es un planteamiento suyo propio, no, el principio de precaución, pero qué tonterías me dice usted. Hombre, un poquito de equilibrio y un poquito de ponderación, ¿vale? Así es que realmente no lo sé. Muchas veces veo yo mismo esas trazas por el cielo. A veces es la condensación de los aviones a considerable altura. Considerable altura no es estratosfera, es 9.000, 10.000 metros. O sea, están en la troposfera. Pero bueno, y a veces se ven trazas que están cruzadas, es decir, eso no puede ser aviones. ¿Qué pasa? Bueno, pues yo no lo sé y no me atrevo a dar una solución. Puede que sea parte de elementos de geoingeniería, aunque hay mucha gente que dice, nos están envenenando. A ver, se nos envenena mucho más fácilmente con polonio, sin ir más lejos, basta con hablar con Putin. Pero bueno, en cualquier caso, si lo que quieren es acabar con la población, pues pueden lanzar una epidemia, por ejemplo, el COVID. Uy, por ejemplo. Uy, lo que ha dicho. Por ejemplo. Ha dicho, he apuntado una frase que es un ataque a la inteligencia. Creo que, como decías, o eliminamos esto o tienes que haber menos cabezas o nos cargamos a la gente. Entonces yo creo que en ese ataque a que haya menos gente, lo que han hecho a través de todas las herramientas que tienen, son mis conclusiones, ojo, mis conclusiones, es un ataque a la inteligencia, que el ser humano común, el ciudadano común, deje de pensar, esté cada vez más somnoliento, intoxicado, manipulado, y que con todo esto, insisto, esto es mi opinión, con toda la información que voy recabando, todo esto es un pastelito que te están, un decorado que te están poniendo para luego encerrarnos en esas ciudades de 15 minutos y te van poniendo todo esto y te lo van justificando por todos y te van ametrallando, te van atontando a través de, pues, lo que nos cae por arriba, nos cae por abajo. Programas de televisión, la música que ya está con los hercios, la droga, por supuesto. Agua, te dicen que cosas como el flúor, ay, qué bueno es, o sea, perdona, y te están convenciendo en la tele que es buenísimo, y todo lo que hacen es, y todo esto es para justificar que nos encierren. Están realmente, es como, me cargo a la población, pero la necesito, entonces lo que necesito es que no piense. Es un ataque a la inteligencia. Si yo te tengo, también has comentado antes, si yo dependo del Estado, no me voy a rebelar. Si yo no sé que tengo un problema, si yo no sé que soy un esclavo, no me voy a rebelar. Entonces, para mí, en mi opinión, todo esto vemos que nos está llevando a que justifiquen que a ti te encierren y que te digas, ah, sí, claro, es que es por el bien común. Sí, lo de la inteligencia es fundamental. De hecho, el sentido común es un ataque. Es un ataque al sentido común lo que se hace. A ver, para el poder desnudo, para el poder absoluto, los ciudadanos somos un estorbo. Lo que querrían es que produjéramos, pagáramos impuestos y no diéramos la vara.
Es decir, tenernos estabulados. Hay una serie de novelas de mediados del siglo XX de autores británicos que son verdaderamente fascinantes por su anticipación. Rebelión en la Granja, 1948, en fin, todas esas cosas que habréis leído algunos de ellos, algunos de sus libros, y os daréis cuenta de que efectivamente al final lo que pretende el poder es imponer sus decisiones sin tener que preocuparse por las necesidades de la gente. ¿Pero qué me cuenta usted? Si yo estoy aquí encantado mandando. Y entonces lo que hago es anular las diferencias o la oposición entre ejecutivo, judicial y legislativo, lo controlo todo a través del partido y a partir de ahí voy incrementando mi presión sobre los ciudadanos, que no necesito que sean ciudadanos, sino esclavos. Y que no lo sepan. También nos lo vienen diciendo muchas películas. Es que cuando oigo todas estas exposiciones digo, es que lo que están justificando es como los Juegos del Hambre, que estaban encerrados en comunidades y ahí no pueden salir y están llevándonos. Hay algo que se llama primado negativo, que es decirnos las verdades, pero banalizándolas de tal modo que luego cuando tú lo veas digas, ah, no, si esto es mentira, no, te lo han venido contando y lo hacen de tal modo, pues eso, que luego cuando te lo dicen, no lo creas. Y eso se llama primado negativo y nos lo dicen en muchas películas y hay muchas películas que ya nos cuentan cómo va esto. Entonces, aquí a lo que voy, señores, por favor, usen el sentido común. Hay personas que necesitan datos científicos. Aquí tenemos a José Ramón, que nos lo ha explicado, que tiene el blog, tiene comprar el libro, tiene los otros libros y nos va a dar un montón de información, tanto él como sus colegas liberales también. Y el que nos dice este tipo de datos, despierta, por favor, míralo. Hay algunos que somos más intuitivos y lo de aquí y lo de allí, y por esto, con esto, es que me está llevando a que nos están justificando, o sea, te están contando el cuento para luego justificarte y encerrarte y que tú no digas ni pío y que digas por el bien común. Señores, por favor, espabilar. Pónganse el culo. Despierta. Si quieres datos, aquí lo tienes. Si quieres sentido común, en cualquiera de todos los vídeos del canal, primado negativo, hay un canal que se llama Exponiendo la Verdad también, que va haciendo un análisis de las películas, de cómo te lo explica y cómo te explica qué es eso del primado negativo y cómo te lo van contando. Y hay un montón de información que está al alcance de todos, pero tienes que querer tenerla. Porque si tú estás tan cómodo, porque el papá Estado te está dando todo, tú crees que tu salud, que tu economía, que tu bienestar, que tu familia, que tu equilibrio mental depende del Estado, depende de la farmacéutica, las decisiones que tú no tomes van a venir y las van a tomar por ti. Y mira qué tipo de personas están tomando decisiones y fijaros a dónde nos están llevando. Espabila, por favor. Aquí lo dejo. No sé si queréis comentar algo más. Nada más, muchísimas gracias. ¿Algo? Pues señores, no me enredo más, que sabéis que hablo mucho. Gracias. No, por la oportunidad que me brindas. Oportunidad. Y que si se puede, se habrá que hacer más ya con Devote, dejar preguntas si queréis. Ya sabéis que los comentarios negativos, por favor, no perdéis el tiempo, hacer algo más nutritivo. Pero si alguien tiene un comentario constructivo, alguna pregunta, la haré llegar. Y bueno, pues si tiene la buena acogida que tuvo el anterior, pues seguramente repitamos y ya que sea un poco más de debate, de exponer ideas, si te queda todavía, yo creo que él tiene carrete para rato. Así que... Muy bien, pues muchísimas gracias. Y gracias a vosotros por vuestra paciencia. Y os dejo todo en descripciones. Insisto, si esto es nuestra herramienta para llegar a más gente, que la gente espabile, ya sea con datos, ya sea con lo que sea, te podemos ayudar dando el like, dando un comentario, compartiendo, suscribiéndose al canal, porque va a hacer que el algoritmo lo mueva más, le llegue a más gente. Es lo que podemos hacer hasta que sepamos cómo hacer para hacer algo más grande, pero de momento es lo que tenemos, es lo que estamos haciendo gratuitamente, pero por favor colaborar. Así que gracias. Gracias. Y hasta la próxima. La próxima. A ver, dejo de compartir pantalla. Dejar de compartir, ahora sale y ahora sí, listo.